también pues es importante. Es importante tener presente los elementos esenciales del conocimiento del clínico. Entonces, debe saber qué prescribe, entiéndase qué fármacos está prescribiendo, recetando, y qué cantidad debe suministrar, qué cantidad se debe utilizar. Entonces, ahí tenemos la posología, no se olvide, posología, la dosis. ¿Ya? Entonces, fármaco, se debe conocer la posología. También cómo se absorbe este fármaco, cómo se distribuye, cómo se biotransforma y por dónde se excreta. Eso se llama la farmacocinética. Entonces, respecto a un fármaco, así cómo se absorbe el fármaco, cómo se distribuye, cómo se transforma o biotransforma y cómo se elimina o excreta, lo estudia la farmacocinética. Y este estudio no queda ahí, sino también hay que conocer pues, los posibles efectos colaterales de la medicación, que lo va a estudiar la toxicología. Igual, entonces si yo tengo un fármaco, entonces tengo que armar estrategias con otros fármacos para ayudar al enfermo. Entonces esas estrategias diversas para curar enfermos se llama terapéutica. Terapéutica es una parte de la ciencia médica que diseña estrategias a base de fármacos, intentar la curación del enfermo. Entonces, esto es importante. Debemos tener en cuenta, mire, acá tenemos una lámina acerca del origen de los medicamentos. Entonces, ahí vemos los medicamentos modernos a base de tabletas, de cápsulas y todo eso, de todas las formas, de todos los colores. Y debemos tener en cuenta la historia. El empleo de sustancias, el empleo de hojas, frutos, semillas, hongos, así como medicamentos, es tan antiguo como el mismo hombre. Entonces el hombre cuando apareció en esta tierra sufrió así también de sus dolores y enfermedades. Se hizo enfermo por graves desarreglos. ¿Ya? Lógico, porque todavía no conocía las enfermedades, no tenían nombre, pues estaba enfermo. Entonces estaban en la búsqueda, pues, de una serie de alternativas y recursos para aliviar y curarse. Y en esos tiempos no habían esto que estamos observando, que son medicamentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué había? Los recursos vegetales, ¿no? En los recursos vegetales, los recursos animales, minerales. Entonces, eso había y eso utilizaba para aliviar, sanar. Sanar, decimos, mire, porque el instinto, por instinto, el hombre y también por imitación viendo a los animales, también había una estrategia terapéutica, por ejemplo, que ahora se asume también en los hospitales, pero el médico no se da cuenta, se llama el ayuno. El ayuno, sí. Oiga, cuando ingresa un enfermo al hospital y es hospitalizado, ¿no? De buenas a primeras, pues el mismo enfermo no siente apetito, no siente apetencia por el alimento, ¿no? Igual el médico también escribe ahí en la historia clínica de ese enfermo, entonces que le coloquen una vía, que le conecten un suero y que ese suero entre por goteo. Y de paso le pone NPO, nada por vía oral. Así. Entonces lo está sometiendo ¿a qué? A un ayuno. Y de paso lo está hidratando por una vía endovenosa. Entonces es lo mismo, pues. Es lo mismo que hacen los animalitos, ¿no? Ayunan. El hombre también principió así. Estás enfermo, ayuna. Hay que estar vigilando en ese enfermito, sobre todo cuando está hospitalizado o está en la casa postrado en cama, que no se haga estreñido. ¿Ya? Pues retiene heces, va a ir desmejorando más y más. Hay que estar vigilando porque excrete, ¿no? Entonces eso también se vigila en los hospitales, ¿no? O sea, dentro de lo que se hace, pues, la vigilia del equilibrio hídrico, entonces están así también, pues, pendientes si orina, el volumen adecuado, y si defeca todos los días. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo bien presente. Fármaco de origen vegetal, mire, acá tenemos
los fármacos de origen vegetal. Entonces, fármacos, dice. Entonces, no es dable entonces escuchar pues a un médico que diga, ¿qué? ¿Hierbitas? ¿Fármacos? No tiene nada que ver. ¡Qué ignorancia! Origen vegetal. Entonces tenemos, mire, las raíces como la ipecacuana, las raíces como la valeriana. Entonces, las raíces como del diente de león son raíces terapéuticas, ¿ya? Entonces se utiliza porque tienen propiedades terapéuticas. Los tallos como la escila, la corteza de los tallos como la de uña de gato, las hojas como la digitalis purpúrea, de donde químicamente se van a aislar glucósidos. Entonces, como la digital que va a tener acción de tónico cardíaco. Es importante esto, mire, las flores, como las flores de la menta, de la manzanilla y otras flores más, los frutos, como el de amapola, entonces debemos tener en cuenta que contienen increíbles moléculas, increíbles sustancias con acciones terapéuticas, que se van a denominar principios activos. Estos principios activos deben tener en cuenta, pues, lo contiene una parte del vegetal y tienen actividad farmacológica. Asimismo, estos principios activos tenemos que reconocer también que están acompañados por sustancias inertes, sustancias que no tienen actividad terapéutica, pero que ayudan, están por algo ahí. La naturaleza es sabia, sabia, solamente que el hombre es ignorante, pues. Entonces dice, no, esto sirve y esto no sirve. ¿Qué cosa sirve? El principio activo. ¿Qué no sirve? Las sustancias inertes. No es así. Asimismo, dice, sustancias inertes son aquellas que contribuyen a la estabilidad del principio activo, le han puesto acá medicamento, y que no tienen acción activa en sí, pero contribuyen, y eso es importante. Podemos citar como, por ejemplo, los hidratos de carbono, entiéndase dextrosa, sacarosa, almidón, celulosa, grasas como la mantequilla de cacao, esencias como la esencia de menta y la trementina. Entonces, drogas de origen vegetal, pues tenemos la mayor proporción. Acá tenemos una lámina, dice, los medicamentos se dividen según su naturaleza. Según su naturaleza, miren, una visión así amplia, panorámica, según su naturaleza vegetal, según su naturaleza animal, según su naturaleza mineral. Miren esa imagen que estamos viendo ahí de ese morterito con su pilón, ese frasquito gotero, esos otros morteros, ahí vemos cápsulas, vemos plantitas, ¿no? Entonces, esto es la medicina. De ahí proceden los medicamentos. Este es el origen de los fármacos en forma importante. Pero ¿qué dice pues la medicina? ¿Qué dicen esos médicos así de mente estrecha, huertescos? ¿Ah? Huerta tiene que ver con planta. Oiga, mire, así, según su naturaleza vegetal, se extraen directamente de una parte de la planta, que ya hemos dicho se va a llamar droga vegetal, y de sus partes, por ejemplo, del opio se extrae la morfina, del té la teofilina, del sauce la aspirina. Esto es increíble, que no me vengan acá que esto, hierbitas, que estarás creyendo en esas cosas. ¿Qué es esto? ¿Cómo demuestran así su ignorancia? Mejor me quedo callado. Mejor me quedo callado. ¿Ya? Entonces, según su naturaleza, los medicamentos también tienen un origen animal, se obtienen de los aceites de los animales, hígado de bacalao, los sueros de los animales, los antitetánicos, las vacunas y algunas hormonas, las insulinas, se obtuvo, por ejemplo, de páncreas de buey, páncreas de cerdo. Oiga, ya a eso era antes de la aparición de la biotecnología. En buena hora pues que aparezca la biotecnología, pero no alcanza. ¿Ya? Entonces debemos tener así en cuenta medicamentos también según su naturaleza mineral. Se utilizan sustancias purificadas, por ejemplo, el azufre, el magnesio, cloruro de magnesio. Oiga, debemos tener en cuenta, mira, el cloruro de magnesio. Entonces, el hierro, y la fuente más importante, dice, es la síntesis química. Lógico, pues, ahora también la ciencia, pues, también utiliza el laboratorio para extraer estos minerales y transformarlo en los distintos compuestos que se van a utilizar así como medicinas, ¿ya? Pero su procedencia es mineral.
Su paso en el laboratorio simplemente es una transformación. Su origen es mineral. Así es. Revisemos un poquito más acerca de los fármacos de origen animal. ¿Ya? Origen animal. Oye, los fármacos, medicamentos también tienen un origen animal. Entonces, por ejemplo, la insulina, que era extraída del páncreas, así, de la vaca, del toro, del cerdo. Entonces, páncreas de vacuno, páncreas de porcino. La tiroxina, una hormona de la glándula tiroides, extraída de la tiroides desecada del ganado ovino, de los cerdos, porcino. Los estrógenos naturales que se obtienen de la orina de la yegua preñada, el estriol. Las mujeres tomaban, pues acá está su anticonceptivo, pero no sabían de dónde venía ese estriol, origen animal, yegua preñada. Mire, en todo caso, pues la industria farmacéutica, ¿cómo podría comparar una mujer preñada con una yegua? Eso. Los sueros que se obtienen en muchos casos del ganado equino, ¿ya? Entonces, un suero es lo que se va a después llamar vacuna. Los hongos y bacterias emplean algunas de las sustancias que poseen por sus propiedades antibacterianas y van más allá de antibacterianas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ese hongo reishi, el ganoderma, por ejemplo, ¿no? Las vacunas se obtienen de virus a los cuales se les atenúa su poder virulento. En todo caso, el virus pues también es modificado, es destruido. ¿Ya? Entonces, las vacunas, esas que se van a aplicar en el caballo y después en el cuerpecito del caballo van a dar lugar a anticuerpos y del caballito vamos a sacar su suero, su sangre, su suero va a ser la vacuna. Ya, entonces acá tenemos medicamentos de origen animal. Y también pues hay fármacos de otros orígenes, ¿no? Entonces decíamos en tercer lugar el origen mineral. Entonces, por lo general, dice, se emplean minerales químicamente puros como azufre, sulfato de magnesio, cloruro de sodio, lactato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio. Oiga, subrayamos ahí el bicarbonato de sodio. ¿Ya? Entonces, el bicarbonato de sodio, así como tiene un origen mineral, también tiene un origen orgánico. Nuestro cuerpo sabe de preparar bicarbonato de sodio a partir del dióxido de carbono, CO2, bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se prepara en el estómago y alcaliniza el mucus que va a contrarrestar la acidez del jugo gástrico. El bicarbonato de sodio se prepara a nivel de los riñones. Los riñones son la vía de excreción principal de los ácidos que produce el cuerpo. Si alguien enferma de los riñones, entonces es porque no, ese riñoncito no está elaborando la adecuada cantidad de bicarbonato, su defensa natural y los ácidos que genera su cuerpo están quemando esos riñoncitos. Entonces por eso subraya ahí bicarbonato de sodio, sobre todo porque por esta ley naturopática, todo enfermo es organismo ácido. ¿Ya? Entonces, ¿dónde encontramos el bicarbonato de sodio natural, orgánico? El zumo de apio. El zumo de apio. Y todo, en general, todas las frutas, pues, mayoritariamente son alcalinas y tienen bicarbonato de sodio. Entonces, si por ahí decimos algo es alcalino, es porque en la naturaleza lo alcalino abundante es el bicarbonato de sodio. ¿Ah? Seguimos. También, pues, el hombre mete su cuchara, se mete al laboratorio, modifica una serie de sustancias que pueden ser vegetales, animales, minerales, y sale el fármaco sintético. Y como el hombre, pues, no es Dios, este fármaco, pues, en la dosis correcta, que la farmacología ha determinado, hará, pues, su acción y efecto que se espera. Pero si se automedica, o de repente vamos a tener pues graves reacciones adversas. Se llama así fármacos de origen sintético porque se obtienen en el laboratorio por diferentes procesos de síntesis o reacciones químicas. Podemos considerar así al ácido acetil salicílico. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el ácido acetil salicílico procede de la corteza del sauce donde se lo va a encontrar como ácido salicílico o salicina.
la isoniazida, el cloranfenicol. El cloranfenicol se aísla así de hongos, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta, pues, los orígenes de los diferentes fármacos y que el médico no toma en cuenta y grotescamente, pues, niega que una planta puede ser planta medicinal y lo menosprecia como una hierba. ¿Ah? Encima la gente común y corriente hace caso de eso. Prácticamente, pues, todos les han lavado el cerebro a todos. Prácticamente ocurre eso. ¿Ya? Entonces, donde dice, pues, para sentir un poquito de alegría, alcohol. Y lo dicen cariñosamente, le dicen chelas a esa bebida. Y no saben que con eso, con ese hábito y costumbre, con ese alcohol y ese momento así de alegría, están malogrando un hígado. Un hígado. ¿Ya? Un hígado están malogrando, aparte de ser chatarreros, son consumidores así de alcohol, bebidas alcohólicas, beber y beber hasta morir. Entonces, ¿por qué pues no va a estar por qué no va a haber cantidad de enfermos? ¿Ah? Y encima la medicina desconoce todo eso, no, dice, esta cuestión de fármaco. Oye, qué ignorante eres. ¡Ah! Un sopapo. Ya, seguimos acá. Entonces debemos tener en cuenta, pues, así también sintéticos, semisintéticos. Los fármacos, los medicamentos pueden también así clasificarse así como sintéticos y semisintéticos. Y hemos dicho que sintético, síntesis química, reacción química en el laboratorio. No existe este fármaco en la naturaleza. El hombre ha metido ahí, ha intervenido para modificar la molécula. Aparecen las fluoroquinonas, la sulfamida, pero también puede tener un origen semisintético, así, ¿ya? Sobre todo con aquellos fármacos de origen natural que son modificados químicamente en el laboratorio para potenciar sus propiedades, adrenalina, morfina, heroína. ¿Ya? Semisintéticos, sobre todo aquellos de origen natural que han sido modificados para potenciar su acción. Y sintéticos, aquellos fármacos que no existen en la naturaleza, que son un invento del hombre en el laboratorio. Ya, entonces tenemos aclarado así. Debemos tener en cuenta también que estos fármacos que van a constituir medicamentos van a tener nombres. Como se van a trabajar con moléculas, esas moléculas van a tener un nombre químico y el nombre químico hace referencia a la estructura química. Es un nombre difícil de manejar, ¿ya? Y lo más práctico es el nombre genérico, el nombre de esta sustancia, de este principio activo, que la Organización Mundial de la Salud selecciona para su reconocimiento de esa misma manera en todos los países del mundo. ¿Ya? En todos los países. Clorhidrato de lidocaína, por ejemplo, mencionan ahí un ejemplo. Así se va a conocer en China, así se va a conocer en Rusia, así se va a conocer en Francia, así se va a conocer en Estados Unidos y en nuestro país también, como clorhidrato de lidocaína. Entonces, este es un nombre genérico. La OMS, muy desacreditada en estos últimos tiempos, debemos tener en cuenta, pues fija el nombre que va a ser universal. Entonces, eso sí es universal. ¿Ya? Entonces no es como aquella mentira que dice, pues, el bono universal. ¿Qué es eso? Entonces debemos tener en cuenta también, mire, un nombre comercial, un nombre inventado, ¿ya? Un nombre establecido por aquel que prepara el medicamento. El nombre comercial es establecido por el laboratorio fabricante. Y este nombre lo va a registrar, lo va a proteger. Por ejemplo, para el ácido acetil salicílico, ese laboratorio que se llama Bayer y que elabora estas tabletas, de aspirina, entonces lo llama aspirina. Pues. Este es un nombre comercial, ¿ya? Aquel otro es un nombre genérico. Y el nombre químico es un nombre así que corresponde a la molécula, a la estructura de la molécula y que es de difícil manejo. Ya, entonces, resumiendo también, debemos tener en cuenta pues en esta lámina que hay otro tipo de medicamentos que por otros motivos se van a calificar así como esencial, como homeopático, como biológico, ¿ya? Entonces, así también hay, mire cómo es
Este tipo así de medicamentos constituido a base de fármacos se ha desarrollado pues, en los últimos 60, 70 años, ¿ya? Pero el hombre tiene existencia en este planeta miles de años. Entonces, ¿con qué se curó? Acá tenemos, mire, en esta lámina dice medicamentos a base de recursos naturales. ¿Ah? Medicamentos magistrales, eso. Entonces los medicamentos a base de recursos naturales, sus ingredientes activos están formados por recursos naturales de uso medicinal, entiéndase planta medicinal, o sus afines con fines terapéuticos. La manzanilla, mire, es impresionante, pero la manzanilla, con propiedades así relajantes, tranquilizantes, antiinflamatorios, cicatrizantes. Oiga, usted no me va a creer cuando le diga pues que las infusiones de manzanilla incluso se utilizan para lavado vaginales, donde al fondo de la vagina hay un cuello de útero con heridas, ¿ah? O un cuello de útero con inflamaciones y heridas. ¿Ah? ¿Ya? Entonces en ese caso se rescata, por ejemplo, una infusión de manzanilla y se hace lavados o duchas vaginales. Ya, debemos tener en cuenta también los preparados, así, los medicamentos magistrales. Es un preparado farmacéutico para un paciente determinado, este es personal, con la debida fórmula de preparación hecho por un farmacéutico especializado según las normas técnicas. Ya, esto pues se preparan así para el enfermo, ya, para el enfermo, no se preparan así en cantidades. Y ahora tenemos pues esto, a propósito del cáncer, que es la verdadera. Ahora tenemos esto que se llaman citostáticos a propósito del cáncer, que es la verdadera pandemia en el mundo, los citostáticos. Entonces fármacos que pretenden detener el avance de un cáncer. Estos citostáticos son fármacos o medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades cancerígenas. Entonces aquí ponen como ejemplo el carbozín. ¿Ya? Entonces debemos tener en cuenta, pues mire, todo este arsenal de fármacos tenemos así, o tiene la medicina para trabajarla, y lo trabaja con las enfermedades, y a los enfermos los mantiene así aliviados de sus signos y síntomas, controlados de su enfermedad, pero los tiene enfermos. ¿Por qué? Porque el enfermo sostiene el sistema, el enfermo y su enfermedad. Ya, entonces, revisado así el origen de los fármacos, nos metemos un poquito en la farmacología, ¿no? Entonces, revisado así el origen de los fármacos, nos introducimos un poco en la farmacología, esta ciencia, que es la base de la formación del médico y del trabajo que desarrolla. Entonces, la farmacología es una ciencia, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta, es una ciencia biológica. Trabaja con seres vivos en esa condición de enfermo. Y estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos vivos. ¿Ya? Entonces, estudia acciones y propiedades de los fármacos. Entonces, cuando estos fármacos, este estudio, ya decía que el estudio de los fármacos, incluso en el ser humano enfermo, vamos a llamarle farmacología clínica. Ya, ¿qué es en sí un fármaco? Toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo. Entonces, toda sustancia química que introducida en el cuerpo obra un cambio o una acción farmacológica, entonces ese es un fármaco. Toda sustancia química utilizada con fines terapéuticos, fármaco. ¿Ya? Entonces, en vez de decir fármaco con una planta, decimos recurso vegetal terapéutico. ¿Qué es un medicamento? ¿Ya? Entonces, el medicamento es el preparado. Por eso dice acá fármaco o principio activo, plantas, o sus combinaciones elaborados por la tecnología farmacéutica. O sea, es un preparado a base de fármacos o principios activos realizado por la ciencia farmacéutica destinado a ser utilizado en el tratamiento de personas y animales enfermos. ¿Ya? Ese es un medicamento. ¿Qué es una droga? Oiga, debemos tener en cuenta, pues, si nos vamos a los libros de farmacología, droga o fármaco tienen igual connotación.
¿ya? Pero acá la han calificado a la droga como toda sustancia de origen natural o sintético con efectos sobre el sistema nervioso central utilizado con fines no terapéuticos. Ya, eso se llaman narcóticos, exactamente. Ya, la forma farmacéutica. ¿Por qué tiene que saber? El médico de repente lo desconoce. Oiga, vamos a ir al consultorio del médico y vamos a ver que el médico nos receta, señora, va a decir, señor, le voy a recetar estas pastillas y lo va a tomar así cada 8 horas, lo va a tomar 7 días. Y me está hablando de pastillas. Oiga, ese médico no conoce de forma farmacéutica, ¿ya? Forma farmacéutica, pastilla, es aquel medicamento que se introduce a la boca, se disuelve en la boca, no se traga, se disuelve en la boca. Ya, esa es pastilla. Lo que se traga pasa de la boca al esófago, al estómago, al intestino, es una tableta, es una cápsula. Ya, esa es forma farmacéutica tableta, forma farmacéutica cápsula. La forma farmacéutica, también llamada forma galénica, es la forma de preparación de un medicamento con el fin de posibilitar su administración. Forma de preparación de un medicamento. ¿Cómo lo han preparado? Observamos acá, mire. Entonces tendrá una forma líquida, podría venir así como un jarabe. Tendrá una forma sólida, podrá venir como tableta o cápsula o grajía. Podrá tener una forma así semisólida, podrá venir así como una pomada, un ungüento, una crema. Lo cierto es que una forma farmacéutica tiene sus principios activos o fármacos, tiene sus excipientes y tiene sus vehículos. Justamente el vehículo es el que va a dar la forma farmacéutica. El nombre de los fármacos, tienes que saberlo, ¿ya? Que los fármacos tienen un nombre químico, ya hemos dicho. Tienen un nombre genérico, ya hemos dicho. Que tienen un nombre comercial, una marca comercial, un nombre inventado por el fabricante. El nombre químico te hemos dicho que es de difícil manejo. Mira acá que dice N4-hidroxifenilacetamida. Ah, ¿eso puedes manejar? No. El nombre genérico, ya hemos dicho, la OMS. Entonces, con este nombre genérico se conoce en todas partes del mundo. En la China, en Rusia, en Francia, en Estados Unidos y aquí en nuestro país. Entonces, acá tenemos, mire, paracetamol. Oiga, curiosamente, pues, paracetamol es igual a acetaminofén. Entonces, esta sustancia entonces tiene dos nombres genéricos. Por lo general, todo fármaco o sustancia tiene un solo nombre genérico. El nombre comercial sí, pues es una diversidad. Las marcas comerciales, los laboratorios que preparan son diferentes y cada uno tiene su nombre. Mire, acá hay para paracetamol, Panadol, para paracetamol, Atamil, para paracetamol, Dolphin y así. Por eso hay un diccionario de fármacos que se llama Vademecum Farmacéutico. Ya, entonces la especialidad farmacéutica. ¿Qué es la especialidad farmacéutica? Es el preparado concreto. Es el medicamento en sí que se adquiere en la farmacia con ese nombre comercial. ¿Ya? Y que el Estado ha otorgado una autorización sanitaria y que el Estado ha otorgado una autorización sanitaria y que está inscrito en los registros de especialidades farmacéuticas. Ya, aquí más claramente tenemos una lámina de una especialidad farmacéutica, estamos viendo el preparado, ya, estamos viendo que ese preparado tiene un laboratorio, esa es la especialidad farmacéutica, tiene una composición y una información definida, tiene una forma farmacéutica, una dosificación determinada, está preparada para su uso medicinal inmediato. Entonces lo encontramos en una botica, lo encontramos en una farmacia. Entonces también es importante tener en cuenta, mire, la naturaleza de los fármacos. ¿Ya? Esta naturaleza puede ser así física, ¿no? Entonces los estados del fármaco pueden ser sólidos a temperatura ambiente, el ácido acetil salicílico, la atropina. Puede ser líquida, el alotano, nitrito de amilo, o sea, líquido, volátil. ¿Ya? Entonces puede ser la nicotina, el etanol, puede ser gaseoso, el óxido nitroso y químico. Entonces la naturaleza química de los fármacos de acuerdo a su grado de acidez o alcalinidad. Y pueden ser pues estos fármacos así de reacción ácido débil o de reacción base
o de reacción base débil. Entonces, la naturaleza de los fármacos, acá tenemos otra lámina, y nos menciona pues, que la molécula del fármaco interactúa con una molécula específica del sistema biológico que desempeña una función reguladora. Es decir, se trata de una molécula, ¿no?, receptora o receptor. Entonces el fármaco dentro del organismo va a ser transportado por la sangre, va a alcanzar nuestros tejidos y células, y a nivel de las células en la membrana va a buscar un receptor al cual unirse. ¿Ya? Esta acción se llama farmacodinamia. Entonces, según ese tipo de acción, vamos a tener en cuenta que van a haber fármacos agonistas. Vas a escuchar así, ten presente, fármacos agonistas. Entonces, ¿qué es un fármaco agonista? Es una droga o es un fármaco que produce un efecto, combinándose y estimulando al receptor. ¿Ya? Fármacos antagonistas. Un antagonista es un tipo de fármaco que al unirse a su receptor celular no provoca una respuesta biológica, bloquea o detiene respuestas mediadas por agonistas. ¿Ya? Entonces bloquea o detiene respuestas. Los fármacos pueden ser sintetizados por el cuerpo, hormonas, ¿no?, adrenalina, acetilcolina, endorfinas, etcétera, o no ser sintetizadas. Entonces, en esos casos se llaman xenobióticos. Ya, los tóxicos también son fármacos. Las toxinas se definen como venenos de origen biológico, mientras que los agentes tóxicos inorgánicos, como por ejemplo el plomo y el arsénico, son tóxicos, declarados tóxicos. ¿Ya? Cuando dice un fármaco puede ser también un tóxico, debes tener en cuenta, mire, eso es cuando no se tiene en cuenta su dosificación adecuada. Vamos a ver, mire, ahí está una madre de familia. Entonces su niñito tiene fiebre y le da su jarabe de paracetamol así por cucharitas, de repente pues cada 8 horas. Pero en un descuido, como ese jarabe de paracetamol era con sabor a fresa y le gustó al niño, el niño con el descuido de su madre coge ese frasco de paracetamol y se lo toma todo. Oiga, en la noche está en la emergencia del hospital luchando por su vida porque ha hecho una hepatitis fulminante. Entonces, así pues, son tóxicos, hay que tener en cuenta eso. Entonces, la dosis determina si es o no tóxico. Ya, debemos tener en cuenta, mire, debemos conocer, tengan paciencia, debemos conocer, porque esta va a ser la base también, y sobre esa base vamos a construir un edificio de métodos naturales y terapias alternativas equivalentes. ¿Ya? Entonces, tengan presente. Tienen que tenerlo bien presente. Ustedes tienen que saber, este es su ABC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a hablar de tú a tú con el médico. ¿Ya? No vayan a pensar que el médico pues es un sabio. Se sabe el libro de farmacología desde el inicio al final, letra y párrafo por párrafo. No, no es así. ¿Ya? No es así. No es así. Entonces, pues, es suficiente lo que ustedes van a informarse acá. ¿Ya? Terminología y definiciones. Farmacología, ¿qué es? ¿Qué es farmacología, señor? Es la ciencia que estudia las drogas, entiéndase los fármacos. Es el estudio de las interacciones entre las drogas y los seres vivos o parte de estos seres vivos. ¿Ya? Entonces, esas drogas, esos fármacos, dentro del cuerpo van a obrar acciones. Entonces, eso lo estudia la farmacología a través de dos componentes. Uno se llama farmacocinética, escucha bien, farmacocinética, el otro se llama farmacodinamia. ¿Ya? Seguimos, principio activo, que se va a convertir después en fármaco. Principio activo es toda sustancia que aplicada a una estructura viva o parte de la misma origina una respuesta, ¿no? Entonces viene principio activo, una sustancia que tiene una actividad terapéutica. Ahora, fármaco es un término más restringido. Es aquella droga que se utiliza para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano o de otros seres vivos. O sea, ahí arriba el principio activo solamente ejercía en una parte del cuerpo una acción. Entonces acá el fármaco ya pues está determinado, dice esto obra estas acciones
y en esta dosis se utiliza en la prevención, en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Ya, ¿y de dónde procedió ese fármaco? Ya hemos visto que procedió de un principio activo que actualmente reconocemos y ya no lo llamamos así, sino tiene su nombre de fitoquímico. ¿Qué es el medicamento? Ya sabemos también, ¿no? El medicamento es un preparado a base de fármacos. ¿Qué dice? El medicamento es la droga preparada para ser administrada a un paciente en una dosis y en una forma farmacéutica y a través de una vía requerida. Entonces debemos tener en cuenta esto. Seguimos, amigos, seguimos. Entonces tenemos esta otra lámina que dice terminología y definiciones respecto a farmacología clínica, ensayo clínico y farmacología experimental. Ya, debemos tener en cuenta pues que la farmacología clínica es importante. Estoy diciendo que es importante fijar estas ideas. Farmacología clínica es la parte de la farmacología que se utiliza como sujeto experimental al ser humano. ¿Ya? Entonces ya el animalito ya se dejó de lado. Esa era farmacología preclínica, esta es farmacología clínica. Entonces donde se experimenta es en el ser humano enfermo. Y debemos tener en cuenta pues, que el instrumento fundamental para esta experimentación con seres humanos enfermos se llama ensayo clínico. ¿Ya? Entonces tengan bien en claro. El ensayo clínico es un experimento éticamente justificado, correctamente diseñado, cuyo objetivo es responder a un problema concreto. ¿Ya? Entonces miren, el desarrollo, en el estudio del fármaco, el fármaco sigue el estudio incluso en el enfermo. Entonces se hacen ensayos clínicos. Ya, y debemos tener en cuenta también la farmacología experimental. Los estudios farmacológicos en animales o en sistemas in vitro. Entonces, experimental tiene que ver con laboratorio. Se hace en el tubo de ensayo, se hace en animalitos, por eso es experimental. Entonces, no lo llaman así en seres humanos. En seres humanos lo llaman farmacología clínica. Ya, entonces debemos tener en cuenta también, entonces en esta otra lámina estamos observando, seguimos desarrollando la terminología y definiciones. Observamos la farmacocinética, la farmacodinamia y la farmacotoxicología. Todo esto está dentro de lo que estamos llamando farmacología. Aquí están llamando farmacocinética. Aquí dice, es el conjunto de procesos que determinan la concentración de un fármaco en la biofase. Incluyen absorción, distribución, metabolismo y excreción. Farmacocinética, ¿qué cosa debemos entender por farmacocinética? Una vez que el fármaco ingresa al organismo, es el camino, es la ruta por donde ese fármaco, ¿no?, ingresa al organismo, alcanza la sangre, se distribuye por los tejidos y luego se elimina del cuerpo. Entonces eso está acá comprendido en absorción. Ingresa por el tubo digestivo u otra vía, se absorbe, se distribuye por la sangre, se metaboliza en la célula y se excreta. Se metaboliza luego de ejercer su acción y se excreta. ¿Ya? Ese es farmacocinética. Ahora, ¿qué cosa es farmacodinamia? Entonces debemos tener en cuenta pues, que farmacodinamia es el estudio de los efectos de los fármacos a todos los niveles: molecular, bioquímico, subcelular, celular, tisular, órganos, organismo entero y población y su mecanismo de acción. Entonces, ¿qué entendemos por farmacodinamia? La acción que obra el fármaco dentro del cuerpo. Entonces, si este fármaco, por ejemplo, es paracetamol, entonces debemos tener, hoy tiene fiebre, bajó la fiebre. Entonces esa acción de bajar la fiebre y plantear su mecanismo de acción, lo estudia la farmacodinamia. Tiene un dolor de muelas, un analgésico, un metamizol, ya no le duele, ya no hay dolor. Entonces, esa acción que ejerce el fármaco dentro del cuerpo se llama farmacodinamia. Y junto a la acción, ¿y cómo actúa? ¿Cuál es su mecanismo? Eso es farmacodinamia. Farmacotoxicología, debemos tener en cuenta, es la parte de la farmacología que estudia los efectos y reacciones adversas y las intoxicaciones debidas a los fármacos.
¿Ya ve? Entonces, es importante. El fármaco, como dice, es un arma de doble filo. Bien utilizada te hace bien. Automedicarse, utilizarlo así sin conocerlo, entonces no va a producir reacciones adversas, no va a producir intoxicaciones. ¿Por qué? Es un principio activo, es un fitoquímico puro y altamente concentrado. Entonces justamente por eso pues también se califica como droga. Entonces en la dosis adecuada, en la dosis indicada, obrará bien. Pero si es que no está en esa dosis, se convierte en un tóxico. Y como tóxico, obrará pues efectos y reacciones adversas.